Buenos días, compañeros, compañeras y profesor presente. A continuación, nosotros vamos a hablarles sobre los instrumentos de medición de temperatura, en los que abarcaremos cosas como su definición, esquema, clasificación y aplicación dentro de la industria. Nuestro grupo está conformado por Álvaro Mero Darío, Mendoza Ordóñez Ronnie y mi persona, Kawasaki Sánchez Rubén. Como primer punto, tenemos lo que es la definición de los instrumentos. Cuando se realizan experimentos de laboratorio, siempre se busca lo que es la exactitud en lo que es las medidas, independientemente de lo que es el costo o la inversión del tiempo. La temperatura mismo es usada en varios sectores de la industria, en lo que viene a ser el control de proceso, para lo que es medición de flujo o densidades. Para cada tipo de aplicación existen diferentes tipos de medidores de temperatura. La clave de todo esto sería seleccionar el medidor exacto para cada tipo, porque no todos los procesos tienen las mismas condiciones de ambiente. Entonces, para esto se debe de determinar cuál es el medidor de temperatura más óptimo para cada proceso o industria. Así podemos concluir que el tipo de proceso tiene gran influencia a la hora de seleccionar el tipo de medidor de temperatura. Por eso es fundamental conocer el proceso al cual se le va a aplicar este medidor de temperatura. Los medidores de temperatura son dispositivos que se encargan de proporcionar una lectura de magnitud física, la cual te muestra lo que es la temperatura. Los hay de varias formas y de diferentes rangos de valores. Aquí tengo a continuación un ejemplo muy cotidiano que todo el mundo ha de conocer, que es el termómetro usado en lo que es el área de medicina. Este termómetro se basa en el principio de expansión volumétrica, en el cual el mercurio que tiene dentro se expande a raíz de recibir calor, y así a través de su numeración determinar la temperatura a la cual se está exponiendo. Y ahí tenemos lo que es los esquemas. En los esquemas les voy a mostrar de dos, el cual es sobre los termopares y las termoresistencias. Y aquí tenemos lo que es los termopares. Este es un conjunto, en pocas palabras es un conjunto de dos hilos de diferente material, los cuales están unidos a un extremo, como podemos ver aquí. Este extremo se lo conoce como unión caliente. Y el otro lado, que se conoce como junta fría, está conectado a lo que es el instrumento de medición. De ahí, aquí podemos ver lo que son las partes de lo que conforman los termopares. Tenemos aquí la unión caliente, en donde se unen los dos hilos que previamente ya hablé, y la junta fría, que va conectado a lo que es el instrumento de medición. Este dispositivo está protegido por lo que viene a ser la camisa de protección, y dentro del mismo tiene lo que es polvo de cerámico, que esto sirve como aislante para proteger los mismos hilos. Y aquí en esta punta es donde se da, como quien dice, el reconocimiento de temperatura. Aquí tenemos luego lo que es una termoresistencia, que es casi similar al anterior. Este se basa en el aumento de resistencia de un material conductor cuando aumenta la temperatura. Este dispositivo tiene diferentes tipos de materiales para así poder diferenciar cuando existe variación de resistencia. Aquí podemos ver su parte más importante, que es el hilo de platino, en donde se va a detectar la temperatura, la cual está enrollado a través de lo que viene a ser el soporte mecánico. De igual forma como el dispositivo anterior, está protegido por lo que viene a ser una camisa protectora y está aislado nuevamente por lo que viene a ser polvo de cerámico. Y aquí tenemos la conexión externa, que esto iría conectado a lo que es el medidor. Clasificación de los instrumentos de medición de la temperatura. Podríamos clasificar a los instrumentos de medición de temperatura según su funcionamiento y nos encontraríamos con los eléctricos. Serían las termocuplas, termoresistencias,
termotransistores, resistores de carbono, diodos, detectores de ruido Johnson, cristales de cuarzo y sales paramagnéticas. Tenemos los mecánicos, que serían los sistemas de dilatación, termómetros de vidrio con líquidos y termómetros bimetálicos. Cabe recalcar que estos son los más utilizados en las industrias. Tenemos los de radiación térmica, que serían los pirómetros de radiación, que sería el pirómetro óptico y el pirómetro total. También tendríamos el pasabanda y el pirómetro de relación. También tendríamos otros tipos de instrumentos de medición, que serían los indicadores de color, como lápices y pinturas, sondas neumáticas, sensores ultrasónicos, indicadores pirométricos, termómetros acústicos, cristales líquidos, sensores fluídicos e indicadores de luminiscencia, los cuales se utilizan en la termografía. Los diferentes tipos de instrumentos de medición de temperatura que son más utilizados en las industrias son el termómetro de vidrio, el termómetro bimetálico, los termopares, las termoresistencias y los pirómetros de radiación. Termómetro de vidrio. Este tipo de instrumento es el más conocido y consta de un tubo de vidrio hueco con un depósito lleno de un fluido muy sensible volumétricamente hablando a los cambios de temperatura. Dependiendo del fluido usado, tendremos diferentes rangos de temperatura para este tipo de instrumentos, los cuales vendrán limitados por los puntos de solidificación y de ebullición de los fluidos antes citados. Como algunos ejemplos tenemos el mercurio, que varía de menos 35 a 280 grados centígrados, el pentano de menos 200 a 20 grados centígrados, el alcohol de menos 110 a 50 grados centígrados y el tolueno de menos 70 a 100 grados centígrados. Termómetros bimetálicos. Todos los instrumentos de medición de temperatura utilizan algún tipo de cambio en un material para indicar la temperatura. Algunos de los efectos que se utilizan para indicar la temperatura son los cambios en las características físicas y variación en las dimensiones físicas. Una de las características más importantes utilizadas en los instrumentos de medida de temperatura es el cambio de la longitud en un material en la forma de expansión y contracción. Por ejemplo, en la figura 1, considere la barra homogénea uniforme ilustrada. Si la barra tiene una longitud dada L inicial a una temperatura y es calentada, se expandirá a una longitud L final. La cantidad de expansión o dilatación sería la variación de longitud y esta es causada gracias al aumento de la temperatura. La cantidad que un material cambia en longitud con la temperatura se llama coeficiente de expansión lineal. Al igual que el termómetro de vidrio, estos termómetros bimetálicos utilizan un fenómeno de cambios volumétricos. Constan también, como su nombre lo dice, de dos barras metálicas de diferentes materiales unidas rígidamente. Este material siempre es un metal. Al ser estos metales de material diferente, tendrán necesariamente que tener diferentes coeficientes de dilatación. Si estos dos materiales con diferentes coeficientes de dilatación se colocan juntos, a medida que se producen cambios de temperatura, sus índices de expansión serán diferentes. Y esto hará que el conjunto se doble en un arco, como se muestra en la segunda figura. Mediante este método funcionan la mayor parte de los termostatos. Termopar o termocupla. Es un sensor que sirve para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o se enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura. Las aleaciones de termopar están comúnmente disponibles como un alambre. El termopar se basa en el principio del efecto que fuera descubierto en 1821 por Seebeck, que establece que cuando la unión de dos materiales diferentes se encuentra a una temperatura diferente que la del medio ambiente, a través de esos materiales circulará una corriente. El uso de los termopares en la industria es muy popular, ya que son altamente precisos y son mucho más económicos que las termoresistencias. Aquí en la gráfica podemos observar los rangos de medición de temperatura, empezando por la termoresistencia y
tenemos tres modelos de termopares diferentes que tienen otras escalas de medida y que llegan hasta los 2000 grados centígrados de medición. Serían el tipo J, el tipo K y el tipo RS. Termoresistencias. Las termoresistencias trabajan según el principio de que en la medida que varía la temperatura, su resistencia se modifica. Y en la magnitud que esta modificación puede relacionarse con la variación de la temperatura. Las termoresistencias de uso más común se fabrican de alambres finos soportados por un material aislante y luego son encapsulados. El elemento encapsulado se inserta luego dentro de una vaina o tubo metálico cerrado en un extremo que se llena con un polvo aislante y se sella con cemento para evitar que absorba humedad. En general, el sensor viene introducido dentro de un tubo protector metálico de acero que puede ser Inconel, Incolor o Hastelloy. Ya, el aspecto exterior de las resistencias es sumamente similar al de los termopares. Pirómetros de radiación. Todos los objetos a temperatura por encima del cero absoluto emiten radiación electromagnética en función de la temperatura. La cantidad de radiación electromagnética depende de la temperatura del cuerpo. A mayor temperatura, más intensa es la radiación. El sistema óptico del termómetro de radiación recolecta parte de la radiación proveniente de una muestra de la superficie y la dirige al detector, el cual la convierte en una señal eléctrica. Los termómetros de radiación se clasifican de acuerdo a su principio de medición, y estos son pirómetro de radiación parcial o pirómetro óptico y pirómetro de radiación total. Los pirómetros de radiación parcial son instrumentos que miden la temperatura de un cuerpo en función de la radiación luminosa que éste emite y determinan la superficie de una superficie en base a la ley de radiación de Planck, considerando un valor de longitud de onda y de la radiación emitida por la superficie. Los pirómetros de radiación total son los que miden la temperatura captando toda o una gran parte de la radiación emitida por el cuerpo. Estos son utilizados por uso industrial y fueron introducidos hacia 1902 y desde entonces se han construido de diversas formas. El medio de enfocar la radiación que le llega puede ser por una lente o por un espejo cóncavo. Estos determinan la temperatura de una superficie en base a la ley Stefan-Boltzmann, es decir, consideran la radiación emitida por la superficie en todas las longitudes de onda. Bueno, dentro de lo que son las aplicaciones en la industria de estos termómetros, tenemos lo que es el termómetro bimetálico. Este termómetro bimetálico se usa principalmente en lo que son pruebas de calidad en los sectores alimenticios. En este caso, podría ser lo que son en las áreas de conservación, en lo que son los labores de producción e investigación dentro de una empresa, ya sea farmacéutica o química. Y en el caso de las químicas, se los utiliza para lo que son para los líquidos que se exponen a altas temperaturas y por ende producen reacciones, en lo que son también en la industria del papel y del plástico. Tenemos también lo que son los termómetros de dilatación de gas. Este se utiliza lo que son principalmente para procesos agresivos en lo que es la industria química, por el motivo de que cuando se procesan diferentes tipos de químicos, estos producen reacciones muy peligrosas y a la vez, antes lo dije, son agresivos. También se lo utiliza por lo que es la industria petroquímica y también en lo que es industria de procesos de alimentos. Lo curioso de este termómetro es que no tiene contacto directo con el fluido o el material que se va a procesar. Los termopares actualmente tienen lo que es un gran uso en lo que es la industria en general, debido a que se lo utiliza lo que son en la industria de la construcción. Se lo utiliza también para la fabricación de lo que es cemento y procesamiento de asfalto. En la industria metalúrgica se lo utiliza en lo que son en la entrada y salida de hornos, precisamente dependiendo del metal que vayan a procesar. En la industria del plástico y de los cauchos, en lo que son las líneas de extrusión y también lo que se utiliza para ver lo que es la temperatura dentro de los moldes y lo que es la inyección del mismo.
En la industria alimentaria se lo utiliza por lo que es para mantener las cadenas de frío, ya sea antes de procesarse o después de procesarse. En la industria de la fermentación también se lo utiliza en lo que, por ejemplo, puede ser en lo que es la cerveza. También se lo utiliza en un proceso muy, muy especial, lo que es la criogenia, que en este consiste en lo que es mantener temperaturas sumamente bajas, que incluso son menores a 200 grados centígrados. En el ámbito de la medicina se lo podría usar lo que es para medir la temperatura de la sangre del cuerpo humano y asimismo en lo que es la industria automotriz para pruebas de motores, el sistema de frenos y el sistema neumático. La termoresistencia, los usos de estos son múltiples, siendo estos son más comunes a nivel industrial. Se utilizan lo que es para calibrar la temperatura de determinados procesos, en aplicaciones higiénicas, en la industria de alimentación y en la industria de farmacéutica. También se lo utiliza como protección mecánica o química, en cuanto se requiere una rápida velocidad de respuesta, a diferencia de otros termómetros. También se lo utiliza como sensores de temperatura de inmersión para medir temperaturas de diferentes medios no abrasivos. También se lo utiliza para procesos que contengan lo que son vapores, fluidos, entre otros. Dado de que este termómetro, su uso es muy extendido, la venta de estos ha disparado mucho actualmente en el mercado, que se lo puede encontrar de distintas marcas y distintos precios.